Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 7 de julio. Les saludamos en este nuestro día Coyavín. Recuerden que iniciamos muy temprano con este tiempo devocional, luego al mediodía tendremos nuestro tiempo de intercesión, un tiempo donde nos reunimos a interceder por las peticiones de las personas que se conectan y estaremos cerrando esta jornada de Coyavín con nuestros tiempos de alabanza, a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Y les esperamos una vez más, les animo a que preparen sus corazones, a que aparten sus tiempos para venir y estar aquí en la casa de Dios. Bueno, como saben, en las últimas semanas, a lo largo de este año, hemos venido meditando en el libro de los Salmos. Hoy hemos llegado al Salmo 22. Bueno, este es un salmo de David, otro de los salmos de David, y es bastante particular este Salmo 22 porque tiene unos contrastes muy interesantes. Yo les animo a que lo puedan leer completo en sus casas. Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 24, Salmo 22, versículo 24. Les animo a que vayamos allí a nuestra Biblia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Dice el salmista, dice el rey David, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios no menosprecia la aflicción del afligido, Dios no aborrece la aflicción del afligido, al contrario, dice aquí David, Dios escucha el clamor del afligido. Bueno, este versículo que acabamos de leer, el versículo 24, se encuentra en un salmo, en este Salmo 22, que comienza con un clamor muy profundo de parte de David. David dice en este Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así comienza este Salmo 22. ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de las palabras de mi clamor? Bueno, estas fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz. Aquí David está actuando como profeta, profetizando las palabras del Señor mucho tiempo después. Y este es un salmo que transita desde el sufrimiento, desde el quebranto, hasta la confianza y que culmina en alabanza. Y en medio de ese recorrido aparece esta gran verdad maravillosa en la cual vamos a hacer énfasis en esta mañana. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento, a nuestras aflicciones. Miren que muchas veces cuando nosotros atravesamos momentos de prueba, cuando nos enfrentamos a dificultades, adversidades, a contratiempos, podemos llegar a pensar o podemos llegar a sentir que Dios ha perdido el interés en nosotros, que seguramente nuestro sufrimiento, lo que nosotros cargamos en el alma, es sencillamente indiferente para Él o insignificante. Sin embargo, la palabra de Dios aquí nos dice exactamente lo contrario. Dios no menosprecia la aflicción del afligido. Nuestro dolor no le es indiferente, no le fastidia, no le parece exagerado tampoco. Él conoce nuestras cargas y Dios le da el valor que tiene a nuestro sufrimiento, a nuestras aflicciones, a todo aquello que nos entristece, que nos perturba, que nos aflige. Dios no es indiferente frente a nuestro dolor, frente a nuestros quebrantos. Y con base en este versículo, en el versículo 24, uno de tantos que pudiéramos tomar de este Salmo 22, vamos a mirar en esta mañana un fragmento de la vida de una mujer, una de las mujeres de fe de la Biblia, una mujer llamada Agar. Seguramente ustedes la recordarán, es la sierva de Abraham con la cual él tuvo un hijo. Fue esa mujer sierva que le dio un hijo a Abraham.
Algo que, como ustedes sabrán, si han escuchado la historia, si conocen la historia, algo que generó un conflicto tremendo en esa casa, con la esposa de Abraham, que era Sara, con Agar, con el hijo que luego nació de ella, y que finalmente terminó llevando a esta mujer o impulsando a esta mujer Agar al desierto a vivir una aflicción muy fuerte a ella y a su hijo también, al hijo que le había nacido de Abraham. Y vamos a mirar particularmente en esta historia de Agar lo que nos está diciendo aquí David. Dios no menosprecia la aflicción del afligido. Y cuando el afligido clama a Dios, lo oye. Aquí en esta historia, en este fragmento de la historia de Agar, vamos a ver esta gran verdad plasmada. Vamos a ver esta verdad en la vida de esta mujer y en la vida de su hijo. Y quiero que vayamos precisamente a la Biblia a mirar qué fue lo que ocurrió con Agar y cuál fue la aflicción de esta mujer y cómo Dios también la acompañó en este tiempo. Dice Génesis 21 en el versículo 4 lo siguiente. Dice entonces, Abraham se levantó muy de mañana, luego de que Agar ya había tenido el hijo, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, el hijo que ellos habían tenido, y la despidió, la sacó de la casa, la expulsaron de la casa. Por supuesto, Abraham incitado por Sara, y ella salió, Agar salió de la casa, y miren lo que dice la parte final, algo muy fuerte. Dice, y anduvo errante por el desierto de Berseba. Bueno, esta mujer terminó en un problema eh, tremendamente incómodo, en una situación lamentable que terminó sacándola de la casa y llevándola a un lugar bastante complejo también, de muchos desafíos, dice Génesis 21:4, al desierto. Y quiero decirles que no era la primera vez que Agar enfrentaba al desierto. Esta mujer ya se había enfrentado al desierto en una ocasión previa, pero aquí la Biblia subraya algo muy interesante acerca de esta experiencia de Agar, y es que ella estaba en el desierto, fue impulsada al desierto porque la echaron de la casa con su hijo por todo el conflicto que eso generó, pero dice la Biblia que esta mujer andaba errante, errante. Eso quiere decir que no tenía un rumbo definido, que ella estaba divagando en el desierto, confundida, desorientada en el desierto, caminando como con los ojos vendados, a tientas. Y entendamos hoy algo importante, pensando precisamente en lo que nos dice la Biblia acerca de Agar y su experiencia en el desierto. Y es que todos nosotros entendemos que el desierto no es precisamente una experiencia grata para nadie. Cuando hablamos del desierto, hablamos de las aflicciones de la vida, hablamos de las dificultades, de los momentos de enfermedad, de pérdida, de duelo, de los momentos de dificultad. Para nadie es sencillo atravesar un desierto, como tampoco lo fue para Agar. Pero atravesar el desierto errantes, desorientados, confundidos y sin un rumbo es incluso mucho más complicado, es incluso mucho más desafiante. Ya el desierto en sí mismo es difícil, pero hacerlo como Agar en esta oportunidad, errante y sin rumbo y desorientados, es todavía más difícil. En la mayoría de nuestros desiertos nos consume precisamente esa confusión, esa desorientación de no saber a dónde ir, esa incertidumbre, esa incredulidad y no necesariamente el desierto. Porque pensemos en lo siguiente, eh, uno podría estar en un desierto, ya es difícil, claro, es complicado, pero si hay una ruta y un mapa, yo puedo estar un poquito aliviado. Pero si yo estoy en ese mismo desierto, que ya es difícil, desafiante, desorientado y perdido, bueno, esto le añade otro grado de dificultad.
Y eso es lo que nos dice la Biblia acerca de Agar. Esta mujer estaba en el desierto y perdida, totalmente desorientada. ¿Saben qué es lo único que nos permite a nosotros eh, estar enfocados en el desierto, ubicados en el desierto, tener las coordenadas precisas en el desierto? Oír la voz de Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos en los momentos de dificultad, en los momentos de aridez, en los momentos de prueba, es estar escuchando la voz de Dios permanentemente, para no ir por esos desiertos errantes como Agar, para no ir por esos desiertos desorientados, sin saber hacia dónde nos dirigimos. Necesitamos oír la voz de Dios. La voz de Dios se convierte como en esa ruta, en ese GPS, en términos actuales, en ese mapa que nos va orientando aún en medio de las aflicciones que nosotros experimentamos. Pero no podemos oír la voz de Dios ocasionalmente, de vez en cuando, cada cierto tiempo. Debemos hacerlo continuamente. Todos enfrentamos desiertos. Probablemente alguien puede decir en esta mañana, yo estoy recorriendo un desierto personal, familiar, de salud, económico, laboral, espiritual. Claro, pero no tenemos que andar por ese desierto errantes y sin rumbo, desorientados, confundidos. Y para eso necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Dios nos dice, a prestar atención a sus palabras, porque sus palabras nos van orientando aún en medio de nuestras aflicciones. Y miren lo que dice más adelante esta historia, vamos a seguir avanzando. Dice el versículo 17: en medio del desierto, de la desesperación, de la angustia, de la desesperanza de Agar, porque ella había perdido ya la ilusión de conservar la vida, ella y su hijo. Miren lo que dice la Biblia en este versículo 17. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel, dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. ¿Ustedes recuerdan lo que decía David en el Salmo 22-24? ¿Todavía lo recuerdan? Dice, Dios no menosprecia la aflicción del afligido. Cuando clamó a él lo escuchó. Cuando el afligido clama, Dios lo oye. Cuando aquel que está atravesando un desierto clama, Dios lo oye. Y es eso lo que nos está diciendo aquí la Biblia acerca de Ismael. Dios le dice a Agar, no temas, no tengas miedo. Dios escuchó la voz del muchacho. Dios escuchó el clamor del muchacho. Porque ellos estaban desesperados, angustiados, sin saber a dónde ir. Y en medio de ese desespero y en medio de esa confusión, dice que Dios escuchó la voz del muchacho. Este muchacho se llamaba Ismael. ¿Saben que Ismael significa precisamente eso? Dios oye, Dios oye. Y esto es lo que dice David en el Salmo 22. Dios escucha la aflicción del afligido. Un clamor sincero nunca es despreciado por Dios. Cuando un afligido clama, Dios siempre lo escucha. Puede ser que la respuesta no llegue en la forma en que la esperamos o en el tiempo en que la esperamos, pero podemos estar convencidos en el corazón que Dios siempre escucha cuando clamamos a Él, que su oído siempre está inclinado al clamor de aquellos que acuden a Él. Dios le dice a Agar, tranquila, yo escuché la voz del muchacho. Como decíamos anteriormente, esta no era la primera vez que Agar enfrentaba un desierto. Dios ya la había sustentado en el pasado. Dios ya le había mostrado su amor en el pasado, en el desierto. Dios ya la había sacado de un desierto previamente. Pero ahora Agar se encontraba como una mujer atemorizada, desesperada. Había olvidado por completo a ese Dios que un día la había sustentado y le había respondido en el desierto.
Saben que muchas veces nosotros, en medio de los desiertos, tenemos la tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho, a perder de vista lo que Dios ha hecho, como le está pasando aquí a Agar. Agar ya sabía que Dios sustenta en el desierto, que Dios no menosprecia la aflicción del afligido. Pero en este nuevo desierto que estaba enfrentando, estaba llena de temor y estaba llena de angustia. Agar ya sabía que Dios es un Dios que oye el clamor, pero parece que lo había olvidado. Probablemente muchos de nosotros también hemos visto las respuestas de Dios en el pasado, pero las aflicciones del presente nos han hecho olvidar cuán grandes cosas Dios ha hecho por nosotros. Si hay algo importante cuando nosotros atravesamos desiertos, es que nosotros podamos traer a memoria las obras de Dios, que podamos traer a memoria las respuestas de Dios, que podamos traer a nuestro corazón, a nuestra mente, todo lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Allí se vale recordar, allí se vale visitar el pasado para no olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Como dice también el salmista, bendice alma mía al Señor, no olvides sus beneficios. Parece que Agar olvidó lo que Dios hizo. En ese desierto donde la sustentó, donde le respondió, donde la ayudó, donde la escuchó. Y Dios tiene que decirle, Agar, no temas. Agar, ¿qué pasa? No tengas temor. Yo escuché la voz del muchacho. Y el versículo 19 de este mismo capítulo 21 de Génesis nos dice que como respuesta al clamor de este jovencito que Dios oyó, dice la Biblia que Dios abrió los ojos de Agar y Agar vio una fuente de agua en medio del desierto. Dios les proveyó una fuente de agua, pero especialmente Dios abrió sus ojos para que ellos pudieran verla. Y saben que esa fuente de agua en el desierto representa a la presencia de Dios con nosotros. Esa fuente de agua en el desierto que nos sustenta, que nos sostiene, que nos sacia, que nos quita la sed, es una representación de la presencia de Dios. Nosotros podemos saber que en medio de nuestras aflicciones, que es del tema que estamos hablando hoy, que en medio de nuestros desiertos, que en medio de las dificultades y las vicisitudes de la vida, Dios siempre abre fuentes de agua que representan su presencia. Dios siempre está con nosotros. La presencia de Dios es una fuente de agua en el desierto. Si algo añora una persona que está atravesando un desierto, es encontrar una fuente de agua que lo sacie, que lo llene, que le permita descansar, que le quite la sed. Esa es la presencia de Dios. Dios no menosprecia la aflicción del afligido, al contrario, le acompaña, le sustenta y su presencia es como una fuente de agua. Ahora, miren que la Biblia dice aquí, en el versículo 17 que resaltábamos del capítulo 21 de Génesis, que esa fuente de agua ya estaba allí, pero Agar no la había visto. De tal manera que Dios tiene que abrir sus ojos para que ella la vea. Dios, ese es el milagro. No que apareció una fuente de agua, no, ya estaba, solo que Agar no podía verla. El milagro fue que Dios abrió los ojos de Agar para que ella pudiera ver esa fuente de agua. ¿Saben qué pasa muchas veces en medio de la aflicción y en medio de los desiertos que nosotros atravesamos? Que la tristeza, el dolor, la confusión, el desánimo, la desesperanza, la incertidumbre, nos terminan velando los ojos, nos terminan encegueciendo y no nos permiten ver la provisión de Dios, no nos permiten ver la respuesta de Dios, la compañía de Dios. A veces la tristeza y la aflicción es tan grande que no somos capaces de ver que Dios está allí con nosotros, que Dios nos está acompañando, que Dios es esa fuente de agua en nuestro desierto más árido. A veces nos entregamos al dolor y a la pena y no somos capaces de ver más allá de nuestra realidad
actual. Y por eso Dios tiene que abrir nuestros ojos, como dice aquí la Biblia. Y finalmente, vamos al versículo 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Bueno, ese muchacho que Dios oyó, el clamor del muchacho que Dios escuchó. Miren que en este versículo nosotros podemos ver algo muy interesante. Y es que Ismael no murió en el desierto, como seguramente Agar lo pensó cuando salieron de la casa de Abraham. Ismael no murió. Dios no llevó a Ismael al desierto a morir. Dice que en el desierto él creció y se formó y se hizo y adquirió habilidades, destrezas. Dios llevó a Ismael al desierto a crecer, a formarlo. A veces Dios permite la aflicción en nuestra vida. A veces Dios permite el desierto en nuestra vida. Y Él sabe que nos duele, que nos entristece. Él sabe lo que eso genera en la mente, en el alma, en el corazón. Dios no menosprecia la aflicción. Dios no me dice que soy un exagerado. No, no, no. Dios entiende mi dolor. Pero Dios muchas veces permite esa aflicción para formación de mi vida. Ismael no murió en el desierto, creció en el desierto. Increíble esto, ¿no? El desierto, muchos pueden verlo como el destino final. Bueno, el desierto para Ismael representó su lugar de crecimiento, donde él creció y se fortaleció. Los desiertos con Dios, las aflicciones con Dios, no son para muerte, son para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Y ya para finalizar, miren, a manera de conclusión, las circunstancias a veces pueden hacernos sentir olvidados. Puede que la tristeza me haga pensar que Dios se olvidó de mí, que Dios no me oye, como dice David también en este Salmo 22 al comenzar, que Dios está lejos de las palabras de mi clamor. Pero la verdad de Dios permanece firme aún en medio de la aflicción. Dios no desprecia nuestra aflicción. Dios no desprecia nuestro dolor. Él no aparta su rostro, Él no cierra sus oídos al clamor de los afligidos. Él escucha como escuchó a Ismael, como escuchó a Agar. Él sabía lo que ellos estaban enfrentando, las circunstancias que los llevaron al lugar donde estaban. Por eso, en lugar de permitir que el dolor nos aleje de Dios, debemos entonces hacer de la aflicción una oportunidad para acercarnos más a Él, para crecer, para fortalecernos, para parecernos más a Él, porque ese Dios que oye también nos va a responder y también va a abrir fuentes de aguas en el desierto y nuestros ojos para que nosotros podamos verlas. Y pensando en esto, quiero invitarles a que hagamos una oración en esta mañana. Padre bueno, hoy te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra en este día nos da ánimo, nos da esperanza para seguir creyendo. Tu palabra dice que son muchas las aflicciones del justo. Tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero también tu palabra nos dice que tú no menosprecias la aflicción del afligido, que tú no escondes de él tu rostro, sino que cuando clama a ti el afligido, tú lo oyes. Y si usted hoy está afligido, apesadumbrado, desanimado, quebrantado, clámele a Dios con la seguridad en su corazón de que Dios lo oye, con la seguridad de que Dios lo atiende. Dios no va a esconder su rostro, Dios no va a menospreciar, no va a tener en poco su dolor. Hoy clámele, porque Dios le escucha, y dígale: Señor, por favor permíteme recordar tus obras, tus maravillas, cómo tú me has sacado de otros desiertos, cómo tú me has mostrado tu amor. Y dígale en esta mañana: Señor, abre mis ojos también, para que yo pueda ver que tú estás conmigo y que tu presencia es como esa fuente de agua que me sacia, que me llena, aún en medio de mis desiertos y de mis aflicciones. Señor,
Tú no nos llevas al desierto para morir, tú nos llevas al desierto para crecer, para afianzarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Seguramente los desiertos, Señor, no son causa de gozo en el presente, pero dan fruto en nuestra vida, Señor. Y desde nuestra aflicción, desde nuestros quebrantos, desde nuestros desiertos, clamamos a ti, porque tú nos oirás y nos permitirás ver, Señor, tu buena mano, guiándonos, dirigiéndonos, sustentándonos, guardándonos, aún en medio de la dificultad. Hoy bendigo la vida de cada persona que se conecta con nosotros y te doy gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, la cual hacemos hoy a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales. El próximo sábado, nuestra reunión familiar. Ahí los esperamos muy puntuales a todos con su Biblia, con corazones dispuestos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.